Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a este nuevo video de la lección de escuela dominical. En este caso, estudiando el estudio de Cristo en cuadros, la lección que lleva por nombre Melquisedec. Ahora vamos con una lección 2 de este tema que partimos el domingo pasado. Le quiero invitar a que ore conmigo para comenzar esta lección. Señor, voy en oración a usted, dándole las gracias por quien me permite dar esta lección, a los hermanos y amigos que estén viendo este video. Sea usted con cada uno de ellos, conmigo también, para que sea usted dándome las palabras indicadas para ser claro también y poder eh, enseñar bien este tema. Dejo todo en sus manos, Señor, y le ruego por protección y por cuidado para todos mis hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo le pido estas cosas. Amén. Entonces, vamos a seguir con nuestra lección que estamos viendo en estas clases de escuela dominical. En la clase anterior dimos introducción a este tema y empezamos a hablar de Melquisedec y leímos ambos pasajes, el capítulo 14 de Génesis y Hebreos 7, donde en ambos pasajes llegamos a la conclusión final de que hablan y describen a Melquisedec como un rey y sacerdote. Y en el domingo anterior nos quedamos con la idea de que Melquisedec era un hombre y no un ser místico ni un ser así o medio fantasmal o sobrenatural que ande dando vueltas por ahí. Como también lo comentamos en el video anterior, existen muchas religiones o incluso sectas que ocupan el nombre de Melquisedec de una manera distorsionada y encontramos varias versiones de él, como Melquisedec, como que Melquisedec es Jesucristo, que es una reencarnación de él en el Antiguo Testamento. También hablamos de que este ser místico que se encarna en personas y estas personas son Melquisedec y lo tienen ahí enfrente de todos hablando. También hay de eso y hay muchos charlatanes que ocupan el nombre de Melquisedec para apropiárselo o para hablar de una manera distorsionada que no es lo que realmente habla la Biblia. Por eso también el domingo anterior me di un espacio para comentarles de lo importante que es los tres sentidos de la palabra de Dios, tanto el sentido histórico como el sentido doctrinal y el sentido personal. Entonces, nos quedamos con esa idea el domingo anterior. En Génesis 14 vimos y le leímos completo el capítulo de que el encuentro entre Abraham y Melquisedec. Esto está en Génesis 14. Génesis 14 lo leímos completo el domingo anterior. Y Génesis 14, en el versículo 17, dice: Cuando volvías de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces, vamos a encontrar una aplicación práctica muy interesante de todo esto que está pasando aquí más adelante en estas mismas lecciones. Sin embargo, lo que sí podemos ver acá, que tuvo un encuentro Abraham con Melquisedec. Eso sí existió y Melquisedec es una persona. Ujú. Y es rey y sacerdote. Y además vimos que la plena mención de Melquisedec está en Hebreos. Quien nos escribió el libro de Hebreos nos da una descripción completísima de quién es Melquisedec.
Esto lo vemos en Hebreos capítulo 7, y que también lo leemos completo, pero me voy a centrar solamente en los primeros versículos de lo que estoy hablando yo ahora. El resumen, un poquito del resumen del domingo anterior. En Hebreos 7 dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Entonces también tenemos en ambos pasajes, dicen, como dice el título de esta presentación, que Melquisedec era rey y sacerdote. Entonces, vuelvo a repetir que no vemos claramente que era un ser místico en ninguna parte, ni algo un aparecido de la nada, ni fantasmalmente, ni de ningún tipo de eso, sino podemos concluir de que de verdad es un hombre. Y su aparición es en Génesis 14. Y algo alcanzamos a desarrollar en el video anterior, no tanto, porque ya estaba llegando al final del tiempo que nos damos para dar estas lecciones. Y esto lo vamos a hablar más ahora, en este video. ¿Quién en este punto de la historia, en Génesis 14, podría haber sido rey y sacerdote? ¿Quién podría haber sido este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, que sacó pan y vino y bendijo? Y le bendijo diciendo eso en el versículo 18 de Génesis 14. ¿Quién en este punto de la historia podría haber sido rey y sacerdote? Si bien, hermano, amigo, vamos a llegar a una conclusión de que quién podría ser, el punto principal de lo que vamos a llegar es lo que les voy a mencionar al final del video. Pero les quiero dejar esta lección para que usted también escudriñe y estudie acerca de este tema, que es muy, muy, muy interesante. Entonces, vamos a desarrollar un poco más esta pregunta que acabo de hacer. ¿Quién en este punto de la historia podría haber sido rey y sacerdote? En esta parte de Génesis 14. Partiendo desde el principio, en Génesis 1:28, dice: y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios aquí habló al hombre y a la mujer que había creado y les dio este poder, se lo dio a Adán. Le dio a Adán la autoridad para sojuzgar la tierra y señorearla. Y así es una especie de rey que le dio, un reinado que le dio a Adán. Obviamente Adán pecó después y lamentablemente no obedeció la palabra de Dios que le había dado en ese momento a Adán. Fue expulsado por su pecado, fue condenado por su pecado y terminó como todos sabemos. Pero sin duda Adán mantuvo el reinado del reino y afuera de acá, del reino físico posterior, quien tuvo que seguir multiplicándose y llenando la tierra con su descendencia, que es lo que ocurre después en el mismo Génesis, vamos viendo desarrollándolo. Es Adán quien está administrando como el primer administrador, el primer reinado que vemos aquí en la Biblia. Primero que tuvo esa autoridad. Más adelante, en el mismo Génesis, ya en el capítulo 9, esa misma autoridad que tuvo Adán, se la dan a Noé. En Génesis 9, en 9:1-7, aquí mucha atención con las personas con quien aparecen. En el versículo 9, del 1 al 7, dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Se parece al 1:28, ¿ven? De Génesis. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra.
y en todos los peces del mar en vuestra mano son entregados. Entonces, usted le invito a que lea hasta el versículo 7. Bueno, obviamente el versículo 7 vuelve a decir lo mismo, más vosotros fructificad y multiplicaos, pero cread abundantemente la tierra y multiplicaos en ella. Entonces, este mismo mandato y autoridad se lo dan a Noé después del diluvio. De los 3 hijos de Noé, no voy a entrar en el detalle de los que pasó con cada hijo de Noé, pero sí de los 3 hijos de Noé fue Sem quien recibe la bendición de Dios. Entonces leamos el capítulo 9 del versículo 25. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habita en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años. Y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Noé muere ya en Génesis 14, Noé no existe, y fue uno de los que tuvo la bendición de Dios. Pero se quedó alguien con la bendición, y este fue Sem. Sem se queda con la bendición de Dios. Entonces, Sem pudo haber recibido la autoridad para reinar sobre el mundo físico, luego que Noé muriera. Y luego de lo que pasó en este mismo capítulo de Génesis 9, antes de que bendijera Noé por Jehová Dios a Sem. Entonces lo que estamos descubriendo es, o tratando de descubrir, mediante la misma escritura de una manera bíblica, quién en este punto de la historia podría haber sido rey y sacerdote y ser este Melquisedec de Génesis 14. Entonces, estamos hablando de Sem, que recibe la bendición en Génesis 9:26, y podríamos decir que él era el sacerdote de Dios en el sentido de poder ofrecer sacrificios por otros, como hacía Adán y Noé. Y en Génesis 14, cuando vamos a Génesis 14, Sem todavía está vivo. No muere hasta sino después del nacimiento de Isaac, si usted lee más adelante en el mismo libro. Él sigue vivo en todo este pasaje de Génesis 14, que es nuestro centro de estudio. Así que el único hombre que vemos en la Biblia en este momento que pudo haber sido tanto rey como sacerdote en Génesis 14 es Sem. Entre el 9 y el 14 no pasa nada. No pasa nada todavía. Entonces es Sem quien podría tener este mandato en Génesis 14 de ser un sacerdote y rey a la vez. Pero como lo mismo le estoy diciendo, es una opción y bíblicamente es lo que podemos deducir de lo que estamos viendo como evidencia, siendo que Melquisedec no es un ser místico, ni un fantasma, ni un ser espiritual, ni un ángel que apareció de la nada de repente y se le apareció a Abraham y Abraham le da los diezmos a un ángel o a un ser así que se le apareció de repente. Se lo dio a alguien físico, a un hombre. Entonces, una duda ahora surge, obviamente, lo que le estoy diciendo no tiene una explicación sencilla. Además, con el objetivo que tiene estos videos de tratar de explicar algo, algo complejo de una manera sencilla. Y que, como hablé en el primer video, puede que usted no entienda nada de esto. O puede que entienda mucho, mejor que yo incluso. El punto es que
vamos a llegar igual a una conclusión que nos interesa a todos. Pero cuestionémonos un ratito y digamos, ¿cómo puede ser? Sigamos hablando sobre este tema de Sem. ¿Cómo puede ser que Sem era sin padre, sin madre, sin genealogía y que ni tiene principio ni de día ni fin de vida? Porque eso es lo que vemos en Hebreos 7, cuando hablamos de la plena mención de Melquisedec, que la describe en el libro de Hebreos. En Hebreos 7. Hebreos 7:3 dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Entonces no hay una explicación sencilla para este versículo, porque hasta Jesucristo en su ministerio físico, cuando Dios hizo hombre, vino aquí a nuestra tierra, tuvo padre y madre, si se toma literal. Y estamos tratando de decir que Sem era este Melquisedec de Génesis 14. Estamos leyendo en Hebreos 7:3, sin padre, sin madre, y le acabo de decir que es hijo de Noé, entonces padre tiene. Entonces, si decimos que era Sem, él no califica porque tenía papá y mamá. Entonces no es tan fácil de explicar. Pero veamos un poquito más, por contexto, de dos pasajes en Hebreos 6:20. Dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y si leemos el 7, desde el 15, y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Interesante, porque aquí lo que vemos es que cuando habla del sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni de fin de vida, cuando uno ve el contexto de cómo parte antes del capítulo y cómo está dentro del capítulo, el sacerdocio al que pertenecía Melquisedec no tiene que ver con una descendencia física, con una genealogía de dónde vienen sus papás, su mamá, de una genealogía de ese tipo. No tiene que ver con una descendencia física, sino tiene que ver con una descendencia del sacerdocio. Como dice el 16, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Y en el 15, como vimos también leímos, y por no menor y también importante, y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Entonces el 16, por contexto, está hablando de la descendencia sacerdotal, de la descendencia de sacerdotes. Y el sumo sacerdocio de Jesús no tiene una descendencia física. No tiene una descendencia física. Y lo mismo, así, entonces en este sentido, Melquisedec no tiene papá ni mamá, porque el sacerdocio de él no depende de su descendencia física, sino de la elección de Dios. Es Dios quien lo elige según esta orden. Entonces Sem pudo haber sido Melquisedec, porque la frase que dice acá en el versículo 3, sin padre, sin madre, se refiere a él en su sacerdocio y no tanto a su persona. Entonces vemos que Sem es uno de quien bendijo por la orden de Jehová y podría haber sido este sacerdote que se topó con Abraham en Génesis 14 y Abraham le dio los diezmos de todo.
Interesante, pero no es sencillo de explicar. Entonces lo que estamos diciendo es que Sem podría haber sido Melquisedec, y esto que aparece en Hebreos 7, de que sin padre y sin madre, no tiene que ver con la genealogía física de dónde yo nací o de quién nací, sino es del sacerdocio, ¿m? Y no tanto a la persona. No se refiere a eso. No depende de la descendencia física, sino del mandato, de la elección que hace Dios. Entonces, si volvemos a Génesis 14 y leemos bien o vemos más atrás de dónde viene todo esto, obviamente Sem podría haber sido el sacerdote quien ofrecía los sacrificios para Dios en ese tiempo y fue quien recibió a Abraham. Y Abraham le da los diezmos del botín. Lo que sí, lo que nos va a interesar ahora, en sobremanera. Entonces, ¿quién entonces es este Melquisedec de Génesis 14? Lo que no cabe duda, y a nadie le puede caber duda, que es un rey sacerdote. Y puede ser que sea Sem, por lo que estamos hablando. Tiene total coherencia, lo estamos teniendo desde la misma Biblia. Son las personas que se describen en la Biblia. No estoy. Porque todas estas teorías que al principio les hablaba, de que podría ser un ser místico, de que puede ser Jesús reencarnado, de que soy mira, aquí el que tienen al frente soy Melquisedec. Eso no cabe en ninguna parte y no está en ninguna parte de la Biblia, me la estaría inventando. Pero esto no me lo estoy inventando, estoy siguiendo un hilo conductor de la misma Biblia por contexto, como hablamos en la clase anterior, por contexto histórico, tanto vimos que por el tiempo en el que ocurre, Sem estaba vivo, recibió la bendición de Dios, perfectamente puede ser esta persona. Y desde el punto de vista doctrinal, no se contradice con lo de Hebreos 7, porque esta frase que sin padre ni madre no tiene nada que ver con de quién nací, sino tiene que ver de dónde viene como mi linaje sacerdotal, de quién fue ordenado. Y ahí no aplica sin padre ni madre. Entonces perfectamente puede ser Sem, que es este del Génesis 14. Lo que sí es imperativo es que era un rey y sacerdote, porque en ambos pasajes lo dice y además el Salmo que en la clase anterior les compartí. Y también lo que es obvio es que este hombre, que quien sea que era, es un cuadro del Señor Jesucristo. Y para eso estamos enseñando este curso. Es un cuadro del Señor Jesucristo. Y lo que estamos viendo acá y estudiando acá es eso. Lo que es obvio es que Melquisedec es un cuadro de Cristo y es lo que vamos a ir viendo. Por ejemplo, frases que vemos en Hechos 7 que dicen, eh, significa su nombre, primeramente Rey de Justicia, versículo 2, y también Rey de Salem, esto es Rey de Paz, Justicia y Paz, dos cosas que estudiamos mucho en otros cursos, en la misma, cuando íbamos presencialmente en la iglesia, características de Dios y del mismo Cristo también, justo y paz, de las primeras cosas del fundamento de Dios, de lo que es Dios, justicia y paz. Entonces ahí vamos encontrando muchas cosas interesantes. Para ir cerrando un poco la idea de esta lección, el Antiguo Testamento que estamos viendo ahora, ahí estamos partiendo, es un libro de cuadros, es un libro de muchos cuadros. Eh, exagerando el ejemplo, exagerando mucho el ejemplo, de lo que voy a decir ahora, cuando los niños empiezan a ver sus primeros libros, le entra más por la imagen que ven que por lo que leen. Entonces ven la imagen, se hacen el cuadro y entienden. Incluso las Biblias de niños tienen más imágenes que frases. ¿M? Y por lo mismo, porque vemos que es más útil aprender de esa forma. Aprender
por las cosas que son visuales, y así aprenden a leer los niños, y así empieza a cuadrar lo que uno está diciendo o leyendo versus la imagen. Entonces, el cuadro que están viendo en la imagen, si tiene relación con lo que están leyendo, les es aceptivo y les es más fácil para aprender. Y Dios utiliza, si bien es un ejemplo exagerado, pero Dios utiliza este principio, enseñarnos por medio de similitudes. Y así es a lo largo de toda la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento. Nos enseña por medio de similitudes. Y este curso se trata de ver todas las similitudes de Cristo en las distintas partes, historias de este Antiguo Testamento. Y le da este toque más doctrinal a lo histórico que vemos. ¿Ven? Ahí un poco voy encajando lección 1 con lección 2. Y para que se entienda mejor esto de los cuadros, y seguir reforzando el mismo tema que fue un poco de la intro, que se habló que la Biblia es cristocéntrica y todo eso. Pero aquí vamos a hablar un poco de lo importante que es cómo nos enseña Dios a ver estas cosas. Veamos Romanos 15. Lo invito, hermano, que vayamos a Romanos capítulo 15. Romanos, aquí ya llegué yo a Romanos capítulo 15. Capítulo 15, versículo 1 al 4. Así que, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles, y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo, en lo que es bueno, para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pablo, en el versículo 3, cita el Salmo 69, 9. ¿Ven? Y el versículo 4, ¿qué dice? En el versículo 3 cita un salmo, algo del Antiguo Testamento. Si vamos al Salmo 69, 9, por aquí, Salmo 69, 9. Dice, porque me consumió el celo de tu casa, y los denuedos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Un salmo más bien profético, pero ese salmo es lo que leímos aquí. Dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Y después el 4, para responder la pregunta que tengo aquí en la punta. ¿Para qué se escribieron las escrituras anteriores? 4, 15:4 Romanos. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Pablo está ocupando algo en el Antiguo Testamento para enseñarnos algo. Entonces el Antiguo Testamento es un libro de cuadros de enseñanza que podemos ocupar para nuestra vida también. Y un poco lo que estamos viendo acá. Otro más, miren, Primera de Corintios 10. Primera de Corintios 10. Primera de Corintios 10 dice,
Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Todas estas citas tienen una concordancia con los libros del Antiguo Testamento, principalmente con Éxodo y Números. Pablo está describiendo la historia del Antiguo Testamento que se encuentra principalmente en Éxodo. También hay varios pasajes que existen en Números también, ¿eh? Pero eso es lo que está escribiendo Pablo en 10 versículos de 1 Corintios 10. Y para responder la pregunta que viene, ¿por qué Dios registró aquella historia del Antiguo Testamento? La dejó escrita. El 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Ahí está la respuesta. ¿Por qué Dios escribió el Antiguo Testamento y nosotros lo tenemos ahora y lo leemos? Porque nos sirven, hermano, nos sirven para encontrar estos cuadros que estamos estudiando ahora, y para encontrar mucha enseñanza y ejemplo de las cosas que se vivieron. En el Antiguo Testamento hay una serie de historias, de repente hasta muy crudas, pero que nos sirven para enseñanza a nosotros, para no repetirlas ni practicarlas. También hay muchas situaciones de ejemplo que podemos considerar para bien de nuestra vida y tener una vida ejemplar. Porque todo lo que está escrito, o lo que estamos viendo, es enseñanza o para amonestarnos, al igual que el Nuevo Testamento. Y lo que estamos viendo con Melquisedec es un cuadro de Cristo. Y el próximo video se va a tratar qué tiene que ver Melquisedec con Cristo, ¿eh? Que no se lo pierdan. Y lo siguiente, vayamos a Juan 5. San Juan capítulo 5, versículo 39. En este momento, lo que está pasando es que Jesús está discutiendo la sanidad de un hombre junto a un estanque y está con judíos religiosos. ¿Ya? Eso es lo que está pasando. Y Jesús dice esto. Del 39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues si recibís gloria de los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre, a quien os acusa. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras?
Estaba hablando con religiosos Jesús y le habla de esto. Partimos leyendo escudriñar las escrituras, consejo para nosotros, y es lo que hacemos nosotros aquí en este momento al estudiar y tratar de escudriñar quién es Melquisedec y entenderlo como este cuadro de Cristo y después encontrarle esta aplicación práctica para nosotros. Y en el versículo 46, ¿qué cosa dijo Jesús que Moisés había hecho? ¿Qué, qué dijo Jesús ahí? Para que vaya conmigo y lo lea, lo leamos juntos. Juan 5, 46, lo leí, porque yo leí hasta el 47. Dice, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. El Antiguo Testamento, y aquí es la conclusión, dice, ¿de qué cosa escribió Moisés? ¿Quién escribió el Génesis? Moisés. ¿Por qué estamos diciendo que hay cuadros de Cristo en Génesis? Juan 5, 46. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. ¿De quién escribió Moisés en el Antiguo Testamento? De Cristo, de Jesús. Por eso es que encontramos cuadros de Cristo en el Antiguo Testamento. No porque se nos ocurrió a nosotros hacer este curso de Cristo en cuadro y ahora vemos a Cristo por todos lados. No. Si bien hay algo muy, muy marcado de que hay cuadros del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, pero aquí es el mismo Señor Jesucristo diciéndonos, miren, quien escribió el Antiguo Testamento, escribió de mí. Cuando dice 47, pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Entonces, vamos a pasar en el próximo video a entender de qué tiene que ver Melquisedec con este cuadro de Cristo. Y nos vamos a ir acercando a esta aplicación más práctica para nuestra vida. Entonces, como para resumir un poco lo que se trató esta lección 2, partimos dando por cerrado de que Melquisedec, no hay discusión de que es rey y sacerdote. Es rey y sacerdote. Y que este rey y sacerdote, por como se va dando el Génesis, en una probabilidad altísima, y ya que descartamos que sea un ser místico o fantasmal, podría ser Sem, el hijo de Noé, quien estaba vivo en Génesis 14 y venía de recibir la bendición del Dios, de Jehová Dios. Entonces podría haber sido un rey y sacerdote. Y lo que sí ahora estamos cerrando es que no cabe duda, con las cosas que yo le leí en el primer video y más en el segundo, que estas descripciones, sin padre, sin madre, sin genealogía, sacerdote, acabamos de leer en Hechos, en Hebreos 6:20, que Jesús, este sacerdote, lo leemos de nuevo, Hebreos 6:20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Estamos viendo que Melquisedec es sin duda a ser también declarado rey de justicia y rey de Salem, que lo vamos a profundizar en el otro video, es un cuadro de Cristo. ¿Y por qué encontramos cuadros de Cristo en el Antiguo Testamento? Porque el Antiguo Testamento es un libro de cuadros. Es un libro de cuadros. Y por lo que acabamos de leer recién, está escrito por todas partes cosas que tienen relación con el Señor Jesucristo. Para que nosotros la aprendamos,
para que nosotros nos amonestemos, que nosotros aprendamos, tengamos buena guía y, y seamos, sigamos este camino de perfeccionamiento hacia la santidad, que es lo que más anhela nuestro Dios para con nosotros. Y eso hermano, por este domingo, este entretenidísimo tema que a mí me ha gustado mucho. Y, y vamos a continuar el próximo domingo con el tema que ya le adelanté bastante. Así que yo espero contar con usted también este próximo domingo. Vamos a orar para dar gracias al Señor por que nos permitió estudiar este momento juntos. Gracias Padre porque nos permite tener este momento en nuestras casas, eh, dentro del contexto que está el mundo, el país, nuevamente con cuarentena en los fines de semana. Eh, sea usted, Señor, protegiendo a su iglesia, a los hermanos y amigos que ven este video, a los hermanos de la iglesia que no pueden ver este video igual, Señor. Cuídeles, proteja, la situación se vuelve a complicar un poco y no es fácil la vida en este tiempo. Y cuídenos, Señor. Y en este momento sí le doy las gracias porque nos permite tener este momento de estudio, de comunión virtual, pero gracias, Señor, por estos momentos. Le pido por todas estas cosas que sigan engrandeciendo los ministerios de la iglesia y que nos mantenga vivos y activos. Gracias por todo, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Le doy una vez más las gracias, hermano. Un gran abrazo para todos que por haber visto este video hasta el final. Y nos vemos en el próximo video del próximo domingo. Que esté muy bien. Chao.